la santidad, ¿no? Sobre la santidad. Y hoy día oraba y pensaba, ese Señor, para darme una palabra, que es lo que nuestra iglesia, tus hijos, necesitan saber sobre esta palabra, que realmente, hermanos, es una palabra que se usa poco en estos días. Poco se está hablando de la santidad, poco se habla desde el púlpito de la santidad, ¿no? Y porque tenemos una idea que es una idea popular de que solamente ciertos hombres, ciertas mujeres, ¿no? Y esto le enseña obviamente la iglesia popular, la religión popular, ¿no? Ciertos hombres llegan a ser canonizados o llegaron a ser santos, ¿no? Y a esos hombres se los pone como en un pedestal, a esas mujeres, y se los adora, se los venera, y parte de todo esto es que la iglesia ha caído en la idolatría, ¿no? Que la Biblia nos enseña claramente que Dios es espíritu y que tenemos que adorar solamente a nuestro Dios, ¿no? Entonces, pero lo que realmente entendemos por santidad es que la santidad es para todos y todas, toda persona que ha venido a Cristo, toda persona que conoce al Señor, toda persona que ha nacido de nuevo, somos llamados a la santidad, somos llamados a ser santos, pero quiero empezar diciendo esto, ¿no? Dios es santo, el Dios que nosotros tenemos es un Dios santo, es uno de sus grandes atributos, ¿no? Y si podemos pensar en la santidad como pureza inmaculada, como algo que realmente, alguien sin pecado, sin maldad, es Dios, ¿no? Él es el único completamente puro, perfecto, sin culpa y sin mancha. No hay nadie como Él, mis hermanos. Entonces, partamos de esta premisa, Dios es santo y Él es el único santo, inmaculado, perfecto, sin culpa y sin mancha. Sin embargo, ¿no? La santidad envuelve otro aspecto importante en la vida cristiana o en la palabra de Dios, ¿no? Dios llama a sus hijos a ser santos. Así como Él es santo, pero obviamente en otro nivel de trascendencia, Él llama a sus hijos a que también seamos santos, ¿no? Él desea que sus hijos, ¿no? Vivan una vida, que vivan vidas puras, consagradas y dedicadas a Él, ¿no? Y por eso es que el día a día de los que aman y sirven a Dios debe reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esto debe ser así en todo momento y la naturaleza del Padre es que seamos santos, ¿no? Que en todo lo que nosotros hagamos, en todo cómo vivamos, ¿no? Nosotros también tenemos que ser santos, mis queridos hermanos. Y tal vez usted dice, pastor, pero es como una vara muy alta a la que debemos llegar y aspirar, y es correcto. Usted y yo debemos aspirar a esa vara que es alta, ¿no? De santidad, de ser como el Señor, de ser como Él. Mire, así lo dice Primera de Pedro 1, el 15 el 16. Mire lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, ¿no? Para que vean que no solamente Dios es santo, sino que Él llama a todos sus hijos. Dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. A cada uno de nosotros el Señor en algún momento de la vida, a mí hace 31 años el Señor me llamó a su presencia para que le reciba, Él vino a mi corazón y desde ese momento Él me llamó a ser santo. Algunos de ustedes hace un mes, hace 2 años, hace 5 años, no sé. Pero la Biblia dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y mire, también hay otro texto bíblico que también dice en 2 de Timoteo 1:9. Mire, dice, pues Dios nos salvó, hablando de cuando vinimos a Cristo, y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Él a usted y a mí nos llamó a ser santos. Cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestro corazón a Él, cuando nos bautizamos, dando un testimonio público de que ahora vivimos para Él, somos apartados, porque la palabra de Dios es eso, ¿no? Que somos separados para Él. Entonces, esto es lo que está diciendo este texto bíblico, ¿no? Por su propia determinación y gracia, ¿no? Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, usted y yo hemos sido separados para ser santos. Hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces, usted y yo hemos sido posicionalmente puestos en ese lugar de santidad. El Señor ya nos separó para ser santos. Pero hay algo importante que quiero compartir aquí, que usted y yo debemos saber. Hay dos posiciones importantes que como hijos de Dios debemos entender, ¿no?
cuando hablamos de santidad. Por un lado, usted y yo ya somos santos, como lo acabamos de leer en 1 Timoteo. Somos santos, ¿no? Ya somos santos, ¿no? ¿Por qué? Gracias a nuestra relación con Él. Si usted puede ver la imagen que está a su lado izquierdo, está representando ahí un pastor y ahí está representando una oveja que está recibiendo a Cristo. Como lo dije hace un rato, cuando usted viene a Cristo, usted ya es santo. En el mismo momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Y todo lo anterior queda atrás, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz. Ahora usted y yo somos santos, ¿no? Puros, limpios y sin pecado. Esa es nuestra identidad como hijo, nuestra posición como hijo, ¿no? Posicionalmente ya somos santos cuando venimos a Cristo. Pero en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, en nuestro peregrinar, en nuestro caminar en esta vida, somos llamados a vivir en santidad, ¿no? Así dice Primera de Pedro 1:16, como lo acabamos de leer, ¿no? Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que nuestras vidas deben mostrar que hemos sido escogidos para seguir a Cristo Jesús. Esa santidad se notará día a día en nuestro caminar diario conforme a nuestra estar cercanos a Cristo, se notará en nuestro carácter, se notará en nuestras acciones y se va a notar también en nuestras palabras, en la forma en cómo, no, en cómo hablamos, ¿no? Mire, quien vive en santidad no habla ni tampoco actúa tal como lo hacen los que no conocen a Dios, los que no aman a Dios, ¿no? Es importante que usted y yo entendamos esto, hermano, que vivir en santidad es vivir una vida como Dios desea, como Dios manda. Es lo que Dios quiere. Y yo siempre digo esto, si tú ya eres un árbol bueno, porque viniste a Cristo, no puedes seguir dando mal fruto. Es verdad, estamos en un caminar, todavía hay cosas que pasan en nuestra vida, todavía hay cosas que Dios va a ir corrigiendo, todavía yo sé que a alguno que otro se le sale una mala palabra, o sea, tenemos algunos malos deseos, ¿no? Pero si usted se va a dar cuenta, desde el momento en que usted vino a Cristo hasta el día de hoy, usted va a decir, sí, yo he visto cambios en mi vida. He visto cómo el Señor cada día ha ido transformando mi vida. Eso se llama que somos llamados a vivir en santidad, que Él está haciendo esa obra cada día, esa obra activa en nuestra vida, conforme estamos pegados a Cristo y estamos viviendo una vida activa, por decirlo así, nuestra vida cristiana es activa cada día. Entonces cada día el Señor está haciendo esa obra en nuestra vida, ¿no? Mire lo que dice, este es un pasaje un poco largo, pero quiero que lo leamos, ¿no? Para que vean cómo ha sido nuestra obra, cómo el Señor ha ido transformando nuestra vida y cómo es que esa obra de que éramos gente que no conocíamos a Dios, cómo el Señor nos fue transformando. Tremendo milagro, no lo entendemos, no sabemos cómo, no nos obligamos, pero sí le permitimos al Espíritu de Dios que vaya haciendo esa obra en nuestra vida y también en nuestra actividad de conocer, de congregarnos, es buscar su palabra, adorarle, tener nuestros devocionales. Mira lo que dice Romanos 6:19 al 22. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Dice ahora, ofrézcanlo ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, antes de conocer a Cristo, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? ¿Cuál era el fruto? Era el fruto de la carne, era fruto de la maldad, de la lujuria, de cosas malas. ¿Quién sabe en qué cosas usted estuvo metido? Yo recuerdo en lo que yo andaba metido antes de conocer a Cristo. Cosas que ahora los avergüenzan, ¿no? El Señor, ¿cómo pude estar metido en esas cosas? ¿No? Y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Qué hermoso texto, ¿no? Eso es lo que hace el sello del Espíritu de Dios en mi vida, en tu vida, ¿no? Amar a Dios y recibirlo como Señor, ¿no? Es una experiencia que transforma, es una experiencia transformadora, ¿no? Dios nos libera del poder del pecado y toda esa impureza queda atrás y comienza, como lo vengo diciendo, el proceso de transformación y de santificación que culminará, ¿sabe cuándo? En el momento que Cristo regrese por nosotros, en el momento en que dejemos este cuerpo terrenal y comencemos a disfrutar de la vida eterna en su plenitud, ¿no? Eso lo dice, para que vea cómo lo dice. ¿Cómo lo dice la Reina Valera, Filipenses 1:6? Dice, estando persuadido en esto, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero me encanta cómo lo dice la NTV. Dice, Dios empezó un buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este texto? Que la obra de santificación en nuestras vidas
va a culminar o va a ser constante, va a ser activa todos los días de nuestra vida hasta cuando venga Cristo o hasta cuando partamos a la presencia de Él. Cualquiera de las dos. Entonces, es importante esto, mis hermanos, que usted lo sepa. A veces el enemigo nos puede señalar, y esto yo quiero advertirle de esto, ¿no? Tenga cuidado, porque a veces usted se puede sentir culpable por los errores que aún sigue cometiendo, por los pecados que a veces podemos cometer. Y quiero hacer quiero separar dos cosas aquí. Una cosa, mi querido, es estar viviendo en pecado, estar practicando el pecado, ¿no? Y otra cosa es que usted y yo esporádicamente fallemos, ¿no? Que estemos cayendo en alguna situación o que el enemigo nos quiera envolver en algo, ¿no? Pero usted y yo tenemos que entender esto. Cada día tenemos que luchar, ¿no? Por cada día ser mejor para el Señor. Sí es verdad que el Señor va transformando nuestras vidas, pero usted y yo también tenemos dominio propio, conocemos la palabra, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y usted y yo tenemos que aprender a desarrollar el dominio propio en nuestra vida para no seguir viviendo en pecado y en maldad. Hay cosas que tal vez el Espíritu de Dios le está hablando a usted y le está diciendo, tienes que dejar esto, tienes que dejarlo acá o tienes que dejarlo allá, pero a veces estamos apagando la voz del Espíritu Santo. Y es la obra de santificación que Dios está haciendo en nuestra vida, pero tenemos que aprender a escuchar esa voz y obedecerla, luchar en nuestro corazón. Tal vez vas a volver a fallar, pero tener en tu corazón el deseo de seguir perseverando en no caer en esas cosas que a Dios le ofenden, que a Dios le desagradan, porque el Espíritu de Dios empieza a apagarse, ya no vas a escuchar esa voz, ¿no? Ahora, quiero, pasando de toda la teoría que hemos compartido, que te estoy compartiendo, quiero pasar a la práctica, ¿no? Quiero hablarte, porque esto es importante que usted y yo sepamos. La santidad en el cristiano es práctica, no es teórica, no es algo efímero, no es algo que está en la eternidad, no es algo que está en la inmensidad, no. La santidad es algo que tú y yo lo tenemos que vivir día a día, practicarlo en nuestra vida, vivirlo cada día. Ahora, ¿cuáles son algunas áreas para vivir en santidad? Te voy aquí a compartir Bueno, rápidamente tres áreas importantes que te van a servir, ¿no? Hay muchas más, pero pensé en estas tres importantes, ¿no? En primer lugar, ¿cómo tú y yo podemos demostrar nuestra santidad o poder practicar nuestra santidad? Bueno, en primer lugar, nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación con los demás. Miren lo que dicen estos dos textos, ¿no? Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si no tenemos paz con todos y no tenemos santidad, no vamos a poder ver al Señor, mis hermanos. Ahí lo dice claramente, ¿no? Y mire lo que dice, ¿no? Y es interesante cómo sigue el hilo de lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, ¿no? Asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Una raíz de amargura es tener envidia, celo, resentimiento, competencia, estarse comparando con los demás. Entonces, por eso que dice aquí el autor de Hebreos, busca la paz con todos. No permitas que nada brote en tu vida una raíz de amargura. Limpia tu corazón, guarda tu corazón, ¿no? Busca la paz con todos. Y de las Tesalonicenses 3, 2 y 13 dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Señor. Mire cómo relaciona la santidad con el estar bien y en paz con todo el mundo. No es casualidad estos textos bíblicos, mis queridos hermanos. Aprendamos a vivir en paz con todos para que nuestra santidad crezca. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Número dos, santidad práctica en nuestra vida, la pureza del cuerpo y del espíritu. Miren estos textos interesantes. Después les voy a pasar el PowerPoint para que ustedes lo puedan repasar. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, ¿cuáles son esas promesas? Toda la obra de Dios en nuestra vida, toda la obra de redención, todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Solamente usted sabe cuáles son esas obras de la carne en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, hermano. Dice la Biblia que la fornicación es el pecado que atenta contra nuestro cuerpo, ¿no? Y si usted quiere realmente desarrollar la santidad, tiene que, pues, purificarse en su cuerpo y en su espíritu. Mire lo que dice Tesalonicenses 4:7. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y cuando está hablando la palabra impureza, ¿sabe cuál es la palabra que usa ahí el apóstol Pablo? Es la palabra porneia, de la cual se sale o
viene la palabra pornografía. Porneia es todo lo que tiene que ver con la fornicación, que son relaciones sexuales, emocionales, mentales, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, todos esos pecados de inmoralidad sexual que incluye la homosexualidad, el lesbianismo, que incluye la pornografía, que incluye todas esas desviaciones sexuales. Entonces Pablo dice, Dios no nos llamó a ninguna de estas impurezas, nos llamó a vivir en santidad, el adulterio, todo este tipo de cosas, ¿no? Otra vez Tesalonicense dice, la voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Tu cuerpo, mi cuerpo es templo de Dios. El Espíritu de Dios dice que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces, mis hermanos, a estos días estamos de ayuno, es un buen momento para decirle, Señor, límpiame de esta inmoralidad sexual. Si usted tiene un pecado oculto en su vida, si usted está luchando con alguna situación, está viendo lo que no tiene que ver, está usando estas manos para cosas que no deben usarse, dígale, Señor, límpiame, lávame, rompe esas cadenas en mi vida, porque yo quiero ser santo. Escríbame un amén ahí en el chat si está de acuerdo conmigo. Y número tres, no, son cuatro, me falta esta y otra, ¿no? La mente renovada, ¿no? Dios nos llama a que nuestra mente esté siempre renovada. El versículo que lo conocemos tanto, ¿no? Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden, mire, aquí esta es la parte más importante, no se amolden a este mundo, no se amolden a la filosofía de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿No? Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, ¿no? Esa ropa de pecado, de maldad en la que andábamos antes, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Sean, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, ¿no? Y por último, otra forma de que podemos desarrollar nuestra santidad práctica es la proclamación del Evangelio. Es la forma en la que tú y yo podemos también desarrollar nuestra santidad práctica. Y mire lo que el apóstol Pedro le dice a las iglesias que estaban esparcidas. Le dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, no para ser un adorno, no para estar metidos en cuatro paredes, no para quedarnos ahí estáticos. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo demostramos santidad práctica? ¿Cómo demostramos santidad cotidiana en nuestras vidas? Cuando estás predicando día a día el Evangelio, porque para eso fuiste llamado, por eso eres real sacerdocio, por eso eres linaje escogido, por eso eres nación santa, ¿no? Por eso eres un pueblo que pertenece a Dios. Y es la forma en la que vas a desarrollar más y vas a demostrar más la santidad en tu vida y en mi vida, ¿no? Eso, mis queridos hermanos, quería compartirles esta noche. Espero que esta palabra pueda, sea un desafío en nuestras vidas, que esta noche esta palabra nos lleve a reflexionar y que nos mueva el tapete de esa vida cómoda o de ese cristianismo light que muchas veces vivimos, que pensamos, con tal de que llego a la iglesia y ofrendo y hago lo acá, pero de lunes a sábado puedo vivir como yo quiera y hacer lo que me da la gana. No, sé santo en toda tu manera de vivir, en todo lo que hagas, cuando estés en tu casa, cuando nadie te ve, cuando estás a solas, cuando estás en la iglesia. Obviamente, estar dentro de la iglesia es fácil mostrar santidad, pero ¿qué tal en tu vida diaria, en tu vida práctica? Es allí donde nosotros tenemos que luchar y aprender a vivir en santidad.